I ara m'agradaria també donar pas a Ramon. Quan vam pensar en aquestes jornades, els alumnes, com dia Andreu, no, molt implicats i moltes ganes de fer, que això és el que a mi m'agrada dels estudiants, no? Vam pensar en aquestes jornades, vaig dir, si ha de ser un ponent que estiga molt implicat en les revistes, ha de ser Ramon, perquè ha lluitat moltíssim en posicionar les nostres revistes, a més en la facultat nostra de Ciències Humanes i Socials, que tenen un gran impacte i ha lluitat molt per posicionar-les, ens ha recolzat moltíssim, ens ha donat molt de suport també en les seues paraules, en el seu treball també, com dia Andreu, de manera incondicional, amb moltes hores de dedicació que no se medicen perquè després està el resultat que hem tingut. I per això Ramon era la persona ideal, indicada per a poder fer aquesta conferència sobre les revistes, indexades sobre l'ètica, sobre la responsabilitat, com deia també Andreu, en publicar aquestes dates científiques, que el científic no està en la bata blanca, com dius Andreu, sinó el científic està en cada un de nosaltres, també hi ha aquesta responsabilitat tan gran. Si em permet, Lluís, li dono pas a Ramon, que faci la seva conferència, que compartisca i després nosaltres anem a bombardejar-lo de moltíssimes preguntes que segur que tindrem. Moltes gràcies. Sí, però no res, Ramon, si ens vols dir alguna cosa, benvingut a aquesta jornada i, Andreu, gràcies per tot, que se m'ha oblidat dir-te-ho i que les teves paraules sí que és veritat que fins que no ho sentisses d'algú és com que no les assolisses, no veus que eres important per participar en X projecte que no siga investigació amb una pata i microscopi i sí que és veritat que nosaltres som els que realment anem a fer que es veja l'art com algo realment important perquè és algo que ens motiva, és algo que quan tens, per exemple, un desamor, música, te motiva, que estàs feliç, música, que no sé, cinema, al teatre, és que l'art està superlligada a les nostres emocions, és superimportant tot el que has dit i no res d'això. Sense més preàmbul, li dono pas a Ramon y no sé si puedes decir algo. Sí, daros también las gracias por contar conmigo y la enhorabuena por estar haciendo estas prácticas tan interesantes, ¿no? Antes de empezar, también mostrar mi agradecimiento a nuestro decano, Andreu Casero, que además en mi trayectoria en el mundo de las revistas ha sido una persona fundamental, en el mundo de las revistas y en la investigación en general, ¿no? Es con quien empecé a investigar y hacer las primeras indagaciones en el mundo de las revistas, tanto a nivel nacional como internacional y, Andreu sabe que estoy muy agradecido a ello y que además he aprendido mucho con él, ¿no? Y de él. Y Ana, también darte las gracias por pensar en mí. Ana y yo somos compañeros también del mundo de las revistas, igual que con Andreu compartimos el proceso de editar revistas en la UGI, en nuestra facultad. Y yo ahora es una fase un poco emocional para mí porque estoy en la fase de retirada de mi revista Recerca después de 11 años, que es una cosa que las revistas ahora os explicaré un poco, pero al final acaba siendo como un pequeño hijo, ¿no? O hija, es decir, es algo más allá, como decía Andreu, es algo que se hace básicamente por pasión de la investigación, ¿no? Y con muchísimas horas y que no son recompensadas de otra forma, pero, a nivel, incentivos, pero que sí que se ve recompensada por ver el crecimiento, ¿no? Y además tenemos una facultad, creo que muy potente en el ámbito de la investigación y que, ahora con el último proceso del sello de calidad de la FECIT es posible que un 50 o incluso un 60% de nuestras revistas con muy poco dinero, de verdad muy poco dinero, tengamos ese sello de calidad de la FECIT, ¿no? Que es un reconocimiento que creo que la universidad debería poner en valor y que debemos pensar también cómo darle un poco, ¿no?, de difusión a eso y estar orgullosos de cosas que hacemos en la facultad, ¿no? Entonces, daros las gracias a Andreu y a Ana por haber pensado en mí. Yo he preparado, como las preguntas que he recibido por vuestra parte, perdonadme que no haya contestado los correos, soy un poco caótico con los correos, pero los he leído todos y he estructurado una pequeña charla con vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, Andreu, nos seguimos en contacto. He preparado una charla breve y luego ya me preguntáis todo lo que queráis, comentamos cosas, ¿no? Pero el hilo conductor son vuestras preguntas, ¿de acuerdo? He introducido alguna pregunta previa mía
para contextualizar un poco, pero luego son vuestras voces las que están en las diapositivas, como veréis. Dejadme un segundo que comparta, a ver si puedo. Voy a intentar compartir PowerPoint. No sé por qué no se me abre. A ver, sí que lo tengo aquí abierto. Llevo todo el semestre dando clases con el PowerPoint y ahora no me aclaro. ¿Cómo puede ser? Para compartir un PowerPoint... Ahora me sale. Vale, disculpad. Bueno, vamos a hablar, como sabéis, bueno, ha sido idea vuestra, así que tampoco es muy original lo que voy a decir. Vamos a hablar de revistas indexadas, ¿no? Claro, una pregunta previa es muy obvia, esta no voy a incidir mucho porque además Andreu ha dado un contexto muy amplio sobre el significado y la importancia de las revistas, pero la primera pregunta que debemos plantearnos es, bueno, en realidad, ¿qué es una revista, no? Porque además las revistas hay de diferentes tipos y aquí vamos a hablar de revistas de investigación, ¿vale? Revistas de investigación científica, que normalmente el origen de las revistas está más vinculado a otro campo, ¿no? Al campo de las ciencias experimentales, al campo de lo que se suele conocer también como las ciencias duras. En el campo de las humanidades y las ciencias sociales y de las humanidades, nuestro formato, digamos, clásico de difusión, al menos en un origen, está vinculado especialmente con los libros, ¿no? Sin embargo, ha ido ganando importancia de forma más reciente también las revistas científicas de nuestro ámbito, ¿no? Las ciencias humanas y sociales. Entonces, ¿qué es una revista científica? Bueno, es una publicación periódica, es decir, que publica una serie de artículos, normalmente suele tener, bueno, siempre un número al año, pero a veces hay revistas que tienen 2, 3, 4 números al año, ¿no? La periodicidad cambia del mundo de las revistas y en el ámbito de las ciencias humanas y sociales hemos pasado de una fase en la que había un claro predominio de los libros a una fase más actual en países como el nuestro, donde además, como luego veremos, a raíz de algunas de vuestras preguntas que habéis planteado, para el investigador es cada vez más importante publicar en revistas. Tanto para Ana como para mí, como para vosotros, si queréis hacer carrera investigadora, se os va a pedir que publiquéis una serie de artículos en revistas. Y no solo se os va a pedir que publiquéis en artículos de revistas, sino que además se os va a pedir que publiquéis en revistas indexadas. Y ahí entramos en el tema de hoy, ¿vale? Pero claro, ¿qué significa indexadas? ¿Y es lo mismo cualquier tipo de indexación? Eso es un poco el hilo conductor de lo que voy a preguntar o comentar hoy. En la Jaume I tenemos 12 revistas, además las 12 financiadas con dinero de la universidad. Cuando estoy diciendo con dinero de la universidad, no penséis en grandes cantidades. Tenemos normalmente una pequeña partida del departamento, más una pequeña partida que tenemos que solicitar y que hemos conseguido después de años de reivindicación y por el compromiso del vicerrector de investigación, que confía y que cree realmente en las revistas en abierto, conseguimos otra pequeña partida, ¿no? Estamos hablando de un total de unos 4.000 euros al año de presupuesto por revista. Puede ser de 4.500. Es decir, somos 12 revistas, estaremos hablando de una cantidad aproximada de unos 45.000 euros. Pensad que esto es menos presupuesto que el que suele tener una revista internacional, ¿vale? Y me refiero a la suma de las 12, ¿de acuerdo? Somos 12 revistas, además con unas características muy específicas de acceso abierto, es decir, en el que no paga ni el autor y no paga tampoco el lector. Está financiado con dinero público, pero sobre todo además por una gran carga de trabajo que de forma voluntaria realizan editores, revisores, autores, etcétera, etcétera, que contribuyen al proceso sin recibir compensación económica a cambio, pero que hacen posible que esas investigaciones, como decía antes Andreu, no se queden en un cajón, sino que sean luego que lleguen a la sociedad, ¿no? a la opinión pública, e insisto, de forma gratuita. ¿Por qué insisto en esto? Porque luego habéis preguntado, Luis, creo que lo habías preguntado tú, Luis, perdón, en tu correo sobre los modelos de financiación, ¿no? Luego sí, al final volveré sobre ello, sobre los modelos de financiación. Pero antes de eso, aún tenemos que dar unos cuantos pasos antes de llegar a tu pregunta, Luis. ¿Qué es un indicador? ¿Cuántos de aquí conocéis los indicadores bibliométricos? ¿Qué indicadores bibliométricos conocéis?
Buah, pues yo no sé lo que es un indicador bibliométrico, ¿eh? No Ujú. lo sé. Pues para eso está la charla de hoy. Las revistas, en esto, perdonadme la comparación, voy a hacer una serie de bromas para que no sea demasiado formal y aburrido esto. Bien. Buscamos medallas. De la misma forma que ahora vamos a tener los Juegos Olímpicos y vamos a buscar cuantas más medallas posibles, las revistas también necesitamos reconocimiento. Porque, bueno, necesitamos. Es de agradecer que si no cobras por un trabajo, al menos, ¿no, Ana? Sí que se te reconozca el trabajo que haces. ¿Cómo se te reconoce? Bueno, pues justamente con una serie de indicadores, índices de calidad, ¿vale? Hay diferentes tipos, no debemos confundir porque hay, por un lado, bases de datos y, por otro lado, hay indicadores de calidad o indicadores bibliométricos. Mucha gente a veces los confunde. Bases de datos, ¿qué quiere decir eso? Bueno, una base de datos es que a tu revista, aquí veis todas las posibles medallas que puede acumular una revista, ¿no? Puede acumular todavía más. Pero una base de datos es simplemente que una revista está registrada ahí. Dice, bueno, pues esta revista existe, tú vas a esa base de datos y está reconocida en esa base de datos. Entonces ahí puede aparecer Archeduca, Recerca, Millars o otras revistas, ¿no? Nature o la que queráis. Luego están los indicadores de calidad, que estos son los que, digamos, ya, pues, no solo incluyen a la revista, sino que además, digamos, te dan un número, una cifra o una letra, ¿vale? De valoración. Dicen hasta qué punto tu revista es buena o lo hace correctamente en relación con otras revistas, ¿no? Aquí hay una herramienta que es muy útil. Disculpadme, pero he pensado que lo más útil sería que buscara cosas de Archeduca y de Recerca, porque básicamente pues son revistas UGI y Archeduca la conocéis perfectamente, ¿no? Y Recerca la conozco porque soy editor de esta revista, ¿no? O he sido editor en los últimos 11 años. Y todas, tanto Archeduca como Recerca, estamos pasando por procesos muy, muy similares, ¿no? Por los mismos pasos y además con características muy similares. Pues revista de acceso abierto, estamos mejorando los índices de calidad, etcétera. ¿Cómo podemos ver si una revista o dónde está indexada? Bueno, os recomiendo, si Lluís, cuando tengáis esta duda, que me has dicho antes que no sabías lo que era un indicador, pues vas a una página web que se llama MIAR. Vas a una página web que se llama MIAR, pones en Google MIAR y te saldrá una web en la que pondrás la revista. Eso hice yo ayer, dije, preparándome esta charla, dije, bueno, voy a ver Archeduca cómo está, ¿no? Para enseñároslo a vosotros. Y aquí, esta es la foto que aparece de Archeduca. Te da si veis aquí, un indicador que es ICDS 2020. Sí. ¿Veis ahí? Con un numerito 9.4. Si vamos al 2012, veis que hay un desarrollo espectacular de la revista. Hemos pasado de 0.4, 2.5, 3.5, sí. 7.2 hasta 9.4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que precisamente por una buena gestión editorial, la revista ha ido sumando reconocimientos. Ha ido entrando en diferentes bases de datos y ha ido entrando en diferentes índices de calidad que le reconocen la labor y que, por tanto, le va dando una mayor valoración, una mayor puntuación en ICDS, ¿de acuerdo? ¿Todos estos valores puntúan igual? No, si os fijáis, cuando veis luego la parte final pone, está en índice de citas y le pone el Emerging Sources, que es ESTI y Scopus, y eso le da muchos puntos, 3,5. Y luego también por antigüedad, por otra serie de bases de datos, DOA, no sé qué, también te da otros puntos, ¿no? Y aquí es la siguiente pregunta. ¿Todos los indicadores bibliométricos valen igual? ¿Tienen la misma importancia? ¿Es lo mismo estar, por ejemplo, en Philosopher Index que en la base Web of Science o Clarivate? ¿O en Entiendo Scopus? que no. No, muy bien, Luis, efectivamente no. Aquí, de la misma forma que en el fútbol, iba a poner la broma de ¿cómo se llama esto? La liga esta que ha fracasado. La liga de... ¿La Superliga puede ser? Exacto, como la Superliga, pero es un mal ejemplo porque la Superliga ha sido un fiasco, ¿no? Entonces tenemos que seguir hablando de la Champions, ¿no? Sí. Dentro del ámbito de las revistas también están los indicadores, digamos, que es el anhelo a la que toda la revista quiere llegar, las ligas a las que queremos llegar,
¿no? A las que aspiramos o a las que al menos se mira como allí, como un horizonte, ¿no? No todas las revistas tienen ese objetivo, pero evidentemente hay unos indicadores que, digamos, son reconocidos como más prestigiosos. Sí. ¿Por quiénes? Bueno, básicamente por los sistemas de evaluación científica, que eso es otro tema muy amplio, pero los sistemas de evaluación científica priorizan una serie de indicadores frente a otros. Luego os lo explicaré un poco esto. Entonces, la Champions League de los indicadores está compuesto, pues, especialmente por dos, que son estos dos. Clarivate, que es de la Web of Science. Bueno, aquí ha habido una serie de cambios. Antes no era de Clarivate. Clarivate ha comprado esta base de datos y su indicador por una millonada. Hace unos pocos años era otra empresa, pero Clarivate y la Web of Science es, digamos, el indicador principal. Y luego Scopus. Son las dos de mayor reconocimiento. ¿Por qué? Porque son las que se suelen utilizar en todos los países como los sistemas de evaluación. O sea, los que se suelen aplicar, perdón, para los sistemas de evaluación científica. Hay muchos más, ¿vale? Pero estos son los que más importancia tienen. Aquí, cuidado con una cosa. Tanto Clarivate como Scopus en sí mismos son base de datos, no son indicadores de calidad. Esto es un poco friki, son base de datos. Pero de esa base de datos, luego te asocian un indicador bibliométrico. Un indicador bibliométrico quiere decir un número que calculan el número de citas y en función de ese número ocuparás una categoría, una división. Puedes ocupar primera división, segunda división, tercera división o cuarta división. Que en el mundo de las revistas no se llama divisiones, se llama cuartiles. ¿De acuerdo? Entonces, esta base de datos son las más prestigiosas, tanto Arseduca, Recerca, todas tenemos o solemos tener como objetivo intentar mejorar nuestra visibilidad, nuestro impacto en estos indicadores, en estas bases, perdón, pero a su vez luego, una vez entras, también te calculan el indicador o el factor de impacto. ¿De acuerdo? En función del número. Luego os explico cómo funciona esto. Las revistas, de hecho, muchas, aquí os pongo una revista que es muy buena, una revista española, el Profesional de la Información. Fijaros, ¿hay alguna medalla que aparezca? Esto es cuando entras en su página web, lo primero que se ve. ¿Veis alguna medalla expuesta? Mirad aquí arriba. Está en la información de la revista, el Profesional de la Información, la web, bienvenido. Y casi lo primero que sale aquí arriba. Factor de impacto, factor de impacto y Scopus estimado Journal Rank. O sea, JCR, SJR. Sí. Casi lo primero que aparece, destacadísimo, y luego si bajáis aparecen todo el resto de medallas en la web, es precisamente el factor y el indicador de impacto. ¿Por qué? Porque esto capta la atención de los autores. Los autores necesitan este tipo de publicaciones para luego promocionar en sus carreras académicas. Esto lo explicaré luego. Pero vemos cómo las revistas le dan muchísima importancia, ¿vale? Porque hemos asociado o se ha asociado cuanto más impacto, más calidad. ¿De acuerdo? Aquí hay muchos debates. Yo simplemente quiero explicaros cómo funciona técnicamente. Luego, si queréis, podemos debatir. Claro, pero ahora una pregunta que de hecho no todos los editores de revistas saben y sobre todo no lo saben los autores. ¿Cómo se calcula el factor de impacto? Esto no lo tenéis que saber. Si lo supierais sería espectacular. ¿Cómo se calcula el factor de impacto? ¿Cómo se calcula el JCR o el SJR? Bueno, os traigo aquí la información del SJR por un motivo, porque el JCR para la rama de las humanidades no tiene indicador de impacto. Es un poco largo explicar el motivo, pero el Clarivate sí que cataloga las revistas, las incluye, pero luego no genera un factor de impacto para las revistas en el ámbito de las humanidades, sí para las ciencias sociales. Sin embargo, SJR sí que genera un indicador de impacto para todas las ramas y por eso es interesante y además como Arseduca ha entrado en Scopus recientemente, es más interesante entender cómo funciona para nosotros. Además, la lógica es igual, tanto en SJR como JCR. Y aquí sí que necesito que os concentréis 100%, porfa. Esto es Arseduca, la información de ayer. No sé si la veis bien. Arseduca, esto es dentro de Scopus. Claro, Arseduca, tened en cuenta, lo sabéis mejor que nadie, lleva simplemente unos meses, ¿vale? Entonces, ahora todavía no tiene
no podemos saber el impacto a largo plazo. Necesitamos todavía tiempo, ¿no? Pero aquí ya vemos una serie de información interesante. Archeduca, los documentos que se le está reconociendo en esta base de datos, fijaros aquí abajo, en donde pone Site Score 2019, pone una fórmula que pone 0 citaciones 2016-2019. Esto era lógico porque en ese momento todavía no estaba indexada, ¿de acuerdo? No podía tener un indicador de impacto si todavía no está registrada en la base de datos. Para el de este año, que es Site Score Tracker 2020, que ahora en junio tendremos los datos definitivos, ahí ya sí que aparece la revista, ¿de acuerdo? ¿Qué fórmula está utilizando? ¿Veis lo que pone? 9 citas dividido por 79 documentos. ¿Veis esa información? ¿Cómo se hacen los indicadores de impacto? Los indicadores de impacto se calculan mediante el conteo, o sea, la suma de citas, dividido por el número de artículos que coge ese rango de esos años, ¿de acuerdo? Es decir, ¿aquí qué estamos midiendo? Aquí estamos midiendo las citas entre los años 2017 y 2020, ya no 16-19, que era el año pasado, sino 2017 y 2020, dividido por el número de artículos. Si yo publico 79 artículos y cada artículo consigue una cita, ¿cuál será mi indicador de impacto? 1, porque estaré dividiendo 79 entre 79. ¿Cuál es el objetivo de las revistas? Conseguir cuantos más, al menos para aumentar en este indicador, ¿vale? No digo que sea el objetivo principal, pero en sentido simplemente estratégico y biométrico, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo aumentan las revistas el indicador o los indicadores de impacto? Pues cuantas más citas tengas en la parte superior de la fórmula y cuanto menos tengas en la división. ¿De acuerdo? Si tengo 79 artículos publicados y 500 citas, el indicador de impacto, evidentemente, se dispara hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos sirve esto? ¿O qué se hace con esto? Bueno, esto no solo se hace el cálculo de Archeduca, sino que luego se pone en comparación con otras revistas de su campo. De vuestro campo se compara con las demás y en función de eso te dicen si estás en primera, segunda, tercera o cuarta división. Es decir, en primero, segundo, tercero o cuarto cuartil, que es cómo se distribuye esto. ¿De acuerdo? Archeduca no se puede sacar conclusiones aún. ¿Por qué? Es lógico, porque lleva un año. O sea, Archeduca realmente de aquí 2-3 años es cuando se podrá ver. ¿De acuerdo? Sí que diría que tiene un número de artículos muy, muy elevados, que no va a ser fácil que suba el indicador de impacto con la cantidad de artículos que tiene publicados, ¿vale? Eso es simplemente como una cuestión numérica vista así a simple vista. Pero realmente hasta que no llevas ciertos años en el indicador Scopus no ves la evolución. Lo mismo le pasó a Recerca hace unos años. Os traigo aquí el ejemplo, ¿vale? Recerca es un poco más vieja la revista, entonces ha entrado antes en Scopus también por una cuestión de antigüedad y de empezar a hacer estos procesos de que te evalúen y tal. Y entramos en el 2017, ¿no? Aquí en el 2017 también teníamos muy pocas citas, 2 citas, pero solo habíamos publicado 14 artículos. Entonces, el indicador de impacto es 0,14. Es mayor, aunque tenga menos citas que Archeduca, al haber publicado muchos menos artículos, es un poco mayor. ¿Veis la diferencia? 2 citas dividido entre 14 da un número un poco superior respecto a 9 citas. De todas formas, insisto, esto en los primeros años no tiene una importancia realmente sustanciosa, ¿vale? Las revistas luego se van desarrollando y tal. Y además esto tampoco nos debe obsesionar, simplemente esto es un indicador, es una medalla. Es una medalla más que te ponen y luego, pues, en función de eso, pues no sé, pues vas funcionando. Además, luego os diré que hay ventajas de mejorar en los indicadores, pero también hay desventajas. No todos son ventajas. Jugar en la Champions League suena muy bien y jugar además en los que tienen posibilidades de ganar la Champions League, por supuesto no voy a decir el Real Madrid, es decir, me refiero al City, a los buenos, ¿no? City, Chelsea, todos estos, jugar, pues eso mola más, ¿no? Pero también tiene sus inconvenientes, ¿vale? Porque conforme avanzas en los indicadores de impacto, ¿qué sucede? ¿Qué creéis que sucede? Pues que a lo mejor vas a recibir menos subvenciones, por ejemplo. No.
No, subvenciones vas a recibir las mismas, Luis, pero claro, vas a recibir una avalancha de artículos porque todo el mundo quiere jugar en el City y en el Chelsea y de repente vas a pasar de gestionar 40 o 50 artículos a gestionar 200 300. Sí. Y tú vas a recibir el mismo dinero y vais a ser las mismas personas en la revista. Va a ser Ana y su equipo en Ars Educa y el equipo de Recerca y el equipo de Diamond. Es decir, el subir o bajar en los indicadores bibliométricos afecta también a la carga de trabajo, ¿no? Esto, por ejemplo, es el primer año que Recerca estuvo en otro indicador, que es el SJR, que deriva de los datos de Scopus. Scopus es la que da la información, SJR es un indicador que coge esa información y la convierte en los cuartiles, en las divisiones que os he dicho. Ars Educa este año, de aquí unas semanas, Ana, tendréis ya vuestra primera información de esto, ¿vale? SJR. Saldréis ahí con vuestros colores y os pondrán, pues, segunda, primera, tercera, cuarta. Ya digo que no hay que obsesionarse, el primer año es muy normal, como le pasó a Recerca, estar en cuarta para la rama de Ciencias Sociales y en tercera en Filosofía, pero que realmente era muy poquito, ¿no? Las citas. Luego eso va con los años, ya va cambiando. Claro, aquí, por ejemplo, Recerca, si os fijáis, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado que tenemos ya 5 años en este indicador, ya no es lo mismo, ¿vale? Tenemos muchos más artículos publicados, ya no son los 14, ahora son 53, perdón, veis aquí el número 53, ¿de acuerdo? Y ya no tenemos las 2 citas de antes, tenemos 91 citas. Claro, el indicador se ha disparado, hemos pasado de 0,14 o 0,12 a 1,7, ¿vale? Es decir, vas hacia arriba en los indicadores. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto de eso se ve en los cuartiles. Pasas de tercera a cuarta división a de repente estar temporalmente en primera división, ¿vale? En el cuartil de SJR. Esto es la tendencia natural de las revistas que van aumentando el número de citas, ¿vale? ¿Es una ventaja mejorar los indicadores bibliométricos? Es como os decía antes. Bueno, por un lado sí, por otro lado, pues la carga de trabajo se multiplica. O sea, se multiplica a un nivel extremadamente elevado, ¿vale? Uno puede estar en primer cuartil, pero también tener el peligro de morir de éxito por no poder gestionar tantos artículos. Entonces, hay que pensar también si realmente sirve o no o para qué sirve subir en los indicadores, ¿vale? También es una cosa que no se puede controlar directamente, es una cosa que depende del número de citas que vaya recibiendo. Claro. Y aquí ya introduzco una pregunta vuestra. Y perdóname que vaya enrollado en la introducción. ¿Qué supone para un autor, ¿no? Me lo preguntáis, publicar en una revista indexada? Lo he dicho ya un poco antes, todo. ¿Por qué? Porque los profesores de universidad, todos los que habéis tenido, hemos pasado y pasamos por diferentes categorías. Es decir, es largo de explicar, pero uno empieza desde becario postdoctoral o becario predoctoral, becario postdoctoral, ayudante, ayudante doctor, contratado, doctor, titular. Hasta este último no tienes la plaza fija o funcionario. Contratado doctor es fija pero no funcionario, titular ya es funcionario y aún te queda la escala de catedrático. En cada uno de estos pasos, si Raquel se plantea, por ejemplo, hacer carrera investigadora, va a tener que aportar una serie de artículos. De la misma forma que lo va a tener que hacer Adrián, Abril o Luis. Si queréis promocionar, vais a tener que tener en vuestra mochila una serie de artículos. Y no te van a pedir artículos cualquiera, te van a pedir, y esto cada vez más, y sobre todo en el contexto español, está ahora muy discutido por otras razones, pero te van a pedir un número determinado de primeros cuartiles. Van a pedir, Raquel, ¿usted cuántos artículos ha publicado? Y Raquel dirá, 30. Bueno, pero de esos 30, Raquel, ¿cuántos son de primer cuartil? Y deberás decir, para, por ejemplo, ser profesora titular en la rama de las ciencias sociales, debes tener un mínimo para la categoría de A de 16 artículos en primer cuartil. Y eso puede sonar, dices 16, no es tanto, pero eso para nuestros campos es una cifra muy elevada, porque hay muy pocas revistas en primer cuartil. De hecho, españolas, en filosofía, este año solo hay 2. Del ámbito de habla hispana, ¿eh? De todo el mundo, solo hay 2. Ámbito anglosajón hay más. ¿Por qué hay más revistas de ámbito anglosajón en primer cuartil?
por un motivo muy sencillo de entender. Hay más revistas y más autores que publican en inglés. Cuanto más autores, cuanto la población aumenta, más posibilidades de tener número de citas, y cuanto más número de citas tienes, como acabáis de descubrir vosotros aquí, más subes en los rankings, más posibilidades de jugar en el Manchester City o en el Chelsea en la final de la Champions. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, realmente, ¿por qué para un autor es importante? Porque le van a pedir que publiquen artículos de lo que veis aquí, nivel 1. Y le van a pedir además una cantidad exacta a cualquiera que quiera promocionar. ¿De acuerdo? Y esto lo piden incluso una vez ya eres catedrático, para luego mantener sexenios y tal, tienes que seguir manteniendo una serie de publicaciones de alto impacto. Si no lo consigues, pues no obtienes sexenio y luego pierdes recursos, ¿no? Para un catedrático es menos problemático que para un ayudante de doctor, porque un ayudante de doctor, si no consigue esto, directamente no logra subir en el siguiente rango de la escalera, ¿de acuerdo? Y por eso se suele hablar hoy en día de que vivimos en la cultura del, perdonad esta imagen que es un poco bestia, pero del publica o perece. Es publicar o perecer, y él no ha publicado suficiente. Esta imagen me gusta un poco más. Catedrático McVitt no publicó, así que falleció. Ahí creo que intento contestar un poco la pregunta que habéis planteado. ¿A un autor en qué medida le interesa publicar? Bueno, Ana os lo puede explicar mejor que yo también. Si no publicas, básicamente no promocionas. ¿Qué barreras tienen las revistas indexadas para los autores? Vale, pues, bueno, claro, barreras se pueden entender de muchas maneras. Barrera puede ser una barrera idiomática. Por ejemplo, si yo quiero publicar en una revista anglosajona, pues tendré que demostrar un nivel de inglés bueno para que me tengan en consideración, ¿no? Eso puede ser una barrera, pero más que barrera, lo que suele funcionar, lo que funciona en las revistas indexadas, que eso lo habéis visto en las prácticas seguro también, es todo un proceso de revisión. La revisión, hay diferentes modalidades, puede ser revisión abierta, es decir, los revisores saben la identidad de los autores y los autores de los revisores, modalidad abierta, no es la más extendida. Siempre suelen ser dos, por eso se llama doble revisión, pero se suele fundamentar más o utilizar más, mejor dicho, el doble ciego. ¿Qué quiere decir el doble ciego? Si, por ejemplo, Adrián envía un artículo a mi revista Recerca, yo soy el editor, y en ese artículo da la casualidad que Abril y Raquel son grandes expertas, imaginemos que no conocen a Adrián, yo como editor me aseguraré que no se conocen, que no hay un conflicto de interés, que no hay relación entre ellos, que realmente Abril y Raquel van a hacer un análisis objetivo de la propuesta. Como editor les enviaré la propuesta, ellas lo evaluarán y en función de sus evaluaciones el editor toma la decisión final de aceptar o rechazar ese artículo. ¿De acuerdo? Ese es el funcionamiento de las revistas. El editor tiene un papel fundamental, es muy importante seleccionar bien a los revisores o revisoras y eso se hace en función de la especialidad temática. Es decir, si alguien es experto en música, como antes comentabais la cuestión de música y vinculado también a la revista Archiduca, pues evidentemente el editor buscará los expertos del autor concreto, el músico concreto, la época concreta que está analizando ese autor, ¿no? Se lo mandará a los mayores especialistas del campo de otras universidades. Es un proceso que a través del OJS funciona, pues, funciona muy bien, muy correctamente. Y ahora en las revistas, por ejemplo, de la Jaume I, hemos mejorado mucho nuestros procesos. Cuanto mejor haces el proceso de revisión, mejor es el resultado final. Si, por ejemplo, publico un mal artículo, ese mal artículo luego no va a tener difusión. Si no tiene difusión, tampoco va a tener impacto. Y además va a verse afectada la reputación de la revista. Si, sin embargo, soy selectivo en los procesos de los artículos que me llegan y además los revisores y revisoras dan consejos para mejorar ese texto y, por tanto, mejora la calidad del artículo, mejora la reputación de la revista. Y cuanto mejor sea la reputación de la revista, más artículos serán leídos. Y, por tanto, por lógica evidente, también tendrá un mayor impacto. ¿De acuerdo? Esos son un poco los procesos que funcionan. Aquí una pregunta que antes ha planteado Luis y que ya me la dijo por correo. ¿Cuáles son las dificultades para que una revista sin ánimo de lucro funcione? Bueno, pues las dificultades ya podéis imaginar cuáles son. Las dificultades son
presupuestarias. Ya lo hemos comentado un poco. Claro, ¿por qué funciona una revista como Archeduca o Recerca con 4.000 euros? Pues funciona porque hay gente que dedica mucho tiempo, incluyendo fines de semana o los momentos que ya ha acabado de hacer las otras obligaciones, a editar una revista. Si no, desaparece. ¿Qué acaba necesitando o qué acaba sucediendo? Que normalmente se acaban convirtiendo en proyectos unipersonales en muchas ocasiones. Es decir, que las revistas se mantienen tanto que una persona o varias personas se mantienen muy activas en el proyecto, pero que son difícilmente sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Por una cuestión de desgaste, porque hay momentos que hay que renovar, etcétera, ¿no? Y además, insisto en la idea de antes, cuanto más mejoras los indicadores, más trabajo recibes y también pues acaba convirtiéndose en un reto todavía mayor, ¿no? Sí. Mi revista precisamente está en ese momento ahora. Hemos pasado 11 años en la que hemos ido mejorando, pero se ha convertido en un proyecto pues que dependía quizá demasiado en un momento dado de ciertas personas, ¿no? En este caso de mí. Tenemos todo otro equipo que lleva años involucrándose y es por tanto también importante, esto es una posición personal, que haya cierta renovación, que no sean siempre las mismas personas las que están encargadas, sino que gente también, otros editores que llevan, en este caso una editora que más joven y que lleva también unos años en la revista, tome el relevo y le dé un nuevo impulso, ¿no? Y la mantenga y la haga posible. Pero de la misma forma será necesario que de aquí a X años aparezca de nuevo otra persona y mantenga vivo el proyecto, ¿no? Eso es un objetivo difícil de las revistas y que lo hace pues que estos modelos que no dependen del lucro pues sean todo un reto. Claro, pensad que hay revistas que mueven millones de euros, pero cuando decimos millones son millones de euros, ¿eh? No son... Pues, pensad que es incluso algo que no se acaba de conocer del todo, pero los datos apuntan a que la suscripción a revistas de Elsevier están en torno a los 25 millones de euros al año para el Estado español. Ahora se están negociando lo que se llaman los procesos transformativos y parece que están empezando a encontrar acuerdos con diferentes editoriales para que el coste no sea tan gravoso, ¿no? Y hay instituciones, hay países incluso que han roto con algunas editoriales. Es todo un mundo que está todavía vivo. Es un mundo, no está cerrado los modelos editoriales, ¿no? Pero dentro de todas las posibilidades que hay de acceso a los artículos, hay modelos de negocio muy, muy importantes, con beneficios muy elevados, ¿de acuerdo? Entonces, nuestras revistas son evidentemente mucho más pequeñas, mucho más pues, humildes dentro de todo el ámbito de las revistas. Evidentemente, no tenemos el impacto mundial que tienen algunas revistas y tampoco lo pretendemos, evidentemente, pero aquí hay varios modelos de negocio. Una cosa es un modelo público financiado por las universidades como el nuestro y otra cosa son las grandes multinacionales, Springer, Elsevier, Taylor & Francis, que mueven mucho dinero y donde hay muchas personas contratadas a tiempo completo para desarrollar esto. Luego, una última pregunta que me habéis planteado es cómo ha afectado el COVID. Creo que era Raquel, había preguntado esta pregunta, o Adrián, o Abril. Abril, perdón. No recordaba quién no había... Los correos los leí todos seguidos. No, perdón, Abril. Sí, el COVID ha afectado. Hombre, sí, pero el COVID nos afectaba a todos y en todo, ¿no? Es decir, ¿en qué medida ha afectado? Esto ya es una cuestión, una experiencia personal. Ana puede contar un poco la suya. Yo he visto que en el caso de Recerca hemos recibido mucho más artículos de gente que de repente pues ya no tenía tanto trabajo y estaba todo el día en casa, entonces avanzaba mucho, ¿no? Por un lado, ha sucedido, o sea, ha habido autores y autoras que han tenido más tiempo. Hay otros editores y autores, como en este caso me ha sucedido a mí, claro, con la familia en casa, con 2 hijas pequeñas, pues que cuesta mucho estar haciendo las clases online, haciendo todo tu propia investigación y a su vez teniendo que editar una revista en la que recibe muchos artículos. Entonces, ¿ha afectado al COVID? Sí, muchísimo, porque ha habido una escalada en algunos aspectos o algunos ámbitos de recepción de artículos y hemos tenido menos tiempo para gestionarlo. De hecho, os animo, si miráis las revistas ahora, cualquier revista,
de los últimos años, las internacionales de los primeros cuartiles, veréis que la parte de arriba muchas dicen, por motivo de COVID, nuestros procesos de revisión se están retrasando, disculpen las molestias, en casi todas las revistas lo ponen. Claro, porque también nos ha pasado, hay autores con más tiempo, autoras, pero también hay con menos, como os decía, y los revisores y revisoras son más difíciles de encontrar en momentos estos de pandemia y de caos un poco, ¿no? De redefinir un poco nuestras vidas sociales y familiares. Entonces sí, ha afectado mucho. Ha afectado mucho, pero bueno, como a cualquier parte, o sea, cualquier aspecto de nuestras vidas. Y eso era un poco, no sé si me he dejado alguna de vuestras preguntas, perdonadme porque como soy un caos con el correo, no sé si he contestado todo lo que habíais planteado, pero esto es lo que os quería presentar. Cualquier cosa la comentamos. Sí, yo por mi parte, bueno, me dijo en castellano porque ya que lo has hecho en castellano me da igual. No, Lluís, tu parla en valencià, que jo entenc que el valencià Sí? Per la meva part està tot clar, ja està tot solucionat. El problema que jo veia en les revistes de Xina, sense ànim de lucre, més que res és el tema de finançació, perquè dic, no me queda clar la forma d'obtindre un benefici de forma ètica, perquè clar, tot el que obtens tens que reinvertir-lo en l'empresa. Aleshores, era un poquís el problema que jo veia, que no me quedava molt clar com se financiaven, si havien tingut algun tipus de problema de liquidez o el que siga a l'hora de pagar, però clar, ja ho has dit, és gent que està sempre present per la revista, a part d'un altre treball, està fent això perquè li motiva, perquè és, diguem, que li naix. Aleshores, pues, sí que entenc un poquet el tema de que el no rebre quantitats increïbles de diner no te desmotiven, perquè la gent que fa això, entenc per lo que has dit, que és gent que és vocacional, és perquè disfruta i tot això. Però bueno, ja està, o sea, me queda claríssim i sí que m'ha paregut molt interessant tot el que has dit, he pres notes. De fet, quan ara faig la memòria de les pràctiques i tot, bona part de lo que diré és algo que tu has nomenat, algo que ha nomenat també el degà i això, i que no res, per la meva part està tot solucionat i moltes gràcies, i això. Pues de res, Lluís. No sé si algú més vol preguntar alguna cosa. Jo el que volia saber un poc també, o sea, sobre les revistes indexades, ho has comentat un poc, que la barrera d'entrada al fi i al cap és com un cercle que mai acaba, no? Com qualsevol entrada a un treball, que si no tens com una motxilla, com tu has dit, en una sèrie d'articles, una sèrie de, diguem, en les diferents lligues, no pots optar a publicar en Arxiduca, per exemple, o en altres revistes del teu àmbit. O sigui, un poc ha sigut que m'ha quedat prou també clar això que dius, ostres. Bueno, Adrián, més que, a veure, la motxilla és important no per a publicar una revista concreta, ¿vale? És important per a obtindre una plaça en alguna universitat o algun centre d'investigació. O sigui, si tu vols presentar-te a una plaça d'ajudant doctor, contratar doctor, abans de poder presentar-se tens que passar un procés que es diu procés d'acreditació, que és en l'ANECA, i l'ANECA pots entrar online, ara és molt fàcil i la informació és molt clara, te dirà exactament, bueno, Adrián, si vostè vol ser contratat doctor de l'àrea de les humanitats, de l'àmbit específic d'art, per exemple, necessitaràs tindre tants articles de les revistes indexades en aquests indicadors, no? En aquest sentit, sí, ahí n'hi ha barreres i també és veritat que s'ha guanyat molt en transparència. Vull dir, tu ja saps quan tens possibilitats i quan no. Per a obtindre places. Però jo he publicat, i Anna també, i tots els investigadors, en un moment donat, tu publiques en revistes de màxim nivell internacional, indicadors elevats i tot, sense tindre un article previ d'aquest nivell. Sempre n'hi ha una primera vegada. Vull dir que realment les revistes van a valorar no el teu currículum. El que van a valorar és
la idoneïtat o lo interessant o lo bé que està fet l'article en concret que estàs enviant. I te ho van a avaluar, com hem ficat l'exemple d'abans, Raquel i Abril, sense saber que eres tu qui ho està fent, i experts a nivell mundial de la mateixa temàtica. Jo recordo publicat prou articles, però també m'han rebutjat articles, és un procés normal i, de fet, és una cosa inclús positiva perquè a mi m'han rebutjat articles, me'n recordo en una revista que després vaig publicar un altre treball més tard, però recorde que me van entregar 7 pàgines senceres de comentaris. 3 revisors diferents. I per a mi, aquestes 7 pàgines les he guardat durant moltíssim temps. Ha sigut per a mi un referent principal perquè vaig aprendre moltíssim del procés. Jo vaig donar-li les gràcies a la revista, vaig dir, ostres, entenc que aquest article no té la maduresa suficient, agraïs el treball i vaig aprofitar tot el que vaig aprendre. Això és una molt bona praxis d'una revista en el que se m'ha rebutjat un article però que jo he après molt del procés. I, de fet, aquest article el vaig reescriure, reelaborar amb aquests comentaris i després, paradòxicament, el vaig publicar en una altra revista amb millor indexació. Gràcies als comentaris que havia rebut d'esta revista. I vaig ficar els agraïments també per a reconèixer aquest treball. Vull dir que aquests obstacles existeixen, però també se poden entendre com un procés de millora. Un procés de millora en el que les revisions són útils. El problema és quan te rebutgen, que també passa alguna vegada, un article, però els informes que t'arriben són molt roïns o que realment no han fet una valoració en profunditat o que no te donen idees realment interessants. Això pot passar i l'obligació de la revista és intentar que les revisions sempre siguin el millor possible. Vale, moltes gràcies. Això era. Jo tenia un dubte que no sé si ho has dit. La revista Recerca, quin tipus d'investigació fa? Nosaltres fem investigació en l'àmbit de la filosofia i la sociologia, però centrat en problemàtiques actuals. Vale. És prou obert, en la revista ho expliquem en la pàgina web que ho pots veure, però treballem temes des de democràcia, eutanàsia, polítiques d'igualtat, qüestions molt actuals, avances en neurociències, temes molt actuals, però sempre des d'una perspectiva de la filosofia i la sociologia. L'últim número, de fet, és sobre els problemes derivats i vinculats al turisme, els reptes ètics que susciten amb el turisme. I l'anterior és sobre la ciutat, els reptes que tenen les ciutats avui en dia. Són temes sempre molt actuals. Vale. Jo tinc una pregunta. Respecte a el que li has dit a Adrián, sempre quan tu envies un article, sempre et donaran un feedback, et diran el que has fet malament i per què no estàs ahí. I després, si normalment, què pot fer un que escriu un article i se'l deneguen? El torna a escriure i tal, o el deixa i parla sobre un altre tema? No, bueno, ahí pueden pasar varias cosas. Totes les revistes sempre tenen que donar-te feedback, sempre. Això és obligatori i la revista que no ho fa una mala praxis. Normalment, en un període de temps que no siga massa llarg. El que passa és que això de la Covid s'ha complicat una miqueta, però normalment està entre un mes i mig, 3 mesos, el període de donar el feedback de resposta als autores. Perquè, clar, si són articles de màxima actualitat i tu tardes un any en donar feedback, aquest tema ja no és d'actualitat, o almenys ja no és tan d'actualitat. Així és de veres que no totes les revistes funcionen igual. Hi ha revistes que tarden massa, que tarden 6 mesos, 7 mesos, ahí no totes funcionen igual. Però una bona revista o quan funciona correctament té que ser ràpid. I després, què passa si te diuen que no? Depèn molt, Raquel, perquè te poden dir, normalment una revista mai te diu que sí a l'article tal qual. Te solen dir sí, però amb canvis. O sigui, sí, però vostè podria millorar això, això i això. I normalment tenen raó. I fas la segona proposta i si l'has millorat, ja te diuen que sí, o si falten coses te poden tornar a dir no, encara falta això i això. És un procés que a vegades és molt llarg.
articles pots tardar 2 o 3 anys des que l'envies fins que està finalment acceptat i publicat en el volum definitiu. Normalment està en línia abans, però bueno, el procés de revisió pot durar un any, perfectament. I després, si te diuen que no, com l'exemple que he ficat jo al principi, a mi me van dir que no, però en realitat me van donar comentaris molt interessants per a millorar aquesta investigació. I el que vaig fer és reelaborar la investigació amb aquesta informació que m'havien donat. I escriuré un treball nou, però ja amb la base que tenia prèviament. I n'hi ha gent que s'ho pren molt mal i la primera vegada que et diuen que no t'ho prens molt mal perquè també te sentissis una miqueta dolgut, no? Evidentment és lògic. Però si ho entens com un procés de millora, jo crec que és més positiu, perquè a la llarga és el que passa i moltes vegades nosaltres com a revisors també acabem rebutjant articles. Jo l'any passat, no sé si vaig revisar, crec que 20-30 articles són més o menys el que com a revisor revisa l'any i molts els accepte, però molts també els rebutge. Però sempre intento donar feedback per a que l'altra persona pugui millorar. Vale, gràcies. A tu. I Ramon, una pregunta. O per Anna també, què vos fa triar una empresa d'aquest tipus? Què és el que vos va motivar a l'hora de dir, vaig a fer una revista indexada relacionada en filosofia o relacionada en art o en música? Què vos va motivar a l'hora de realitzar aquest tipus d'empresa? I per què vau triar aquesta empresa i no formar part d'una altra revista? No ho sé. Què vos va motivar a l'hora de... La meva resposta és molt breu. Bàsicament, recerca existeix com 25 anys, més o menys, però fa 11 anys, en el 2011, principis, o inclús 2010, finals, sí. La revista, la gent que la portava ja no tenia més interès. La revista no estava tampoc indexada en cap base de dades, bueno, més que Latindex i Philosopher Index. Bueno, estaven algunes, però no estaven moltes. I els editors d'aquella època portaven ja un procés i portaven ja un temps i ja no volien continuar. I cosa que és molt legítima, igual que jo ara també necessito donar el canvi, en aquell moment va passar el mateix en el meu departament de filosofia i sociologia. I res, va ser així, no n'hi havia ningú que en aquell moment que estiguera, les dues persones que estaven encarregades ho anaven deixant i me van dir, bueno, i per què no ho agafes tu? I per això, bàsicament. Bé. No sé, Anna, com va ser el procés. Sí, en el meu cas és molt més llarg el procés. Jo estava treballant en una escola de música que estava agarrant molta qualitat a Borriana i vaig plantejar de fer una publicació simplement per donar a conèixer tot allò que s'estava fent a l'escola de música i dansa i arts plàstiques. Era una escola d'arts integrades. I vaig proposar al regidor en aquell moment d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de fer una revista, Arts 3, era Arts 3 perquè eren les 3 arts. Aquella cosa va començar a funcionar bé i jo no tenia ni idea de tot que ha explicat Ramon, que per cert has fet un curs intensiu de lo que és una revista indexada, ha sigut genial. Bé, el cas és que la revista va anar començant preguntant a companys, a col·legues d'altres universitats, d'altres amics, si volien formar part del comitè científic, si volien ajudar-me. Vaig tindre la sort que em van dir tots que sí, soc afortunada en aquest sentit. Però, com dia Ramon i també dia el nostre degà, era molta feina i al final, sense cap reconeixement, que vaig dir fins ací, i la deixe. I la deixe com un projecte també, com ha dit Ramon, que al final és un fill i una filla, ningú la va agarrar. Al passar a la universitat i molts companys me diuen per què no tornes a agarrar la revista, per què no tornes a fer? I vaig emprendre el projecte seguint en aquella idea, però transformar-la en Arxeduca. I així, en la universitat me van exigir molt, 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 molt per a tindre aquesta qualitat, com no podia ser d'una altra manera. I així em vaig posar i la vaig passar a la universitat. I va ser quan Ramon me'n va enviar un mail i va dir que estava fent unes accions per a millorar la qualitat de les revistes de la universitat i a partir d'ahir va començar tota aquesta aventura d'Arxeduca. Però, clar, jo soc músic i m'apassionen les arts en general, no podia ser d'una altra manera.
Bueno, i ara també en els ODS, que estem molt també vinculats als ODS, i crec que també és una responsabilitat ètica, que en aquestes qüestions podrà parlar millor Ramon que jo, però també és una responsabilitat ètica que estiga vinculades les arts en aquestes qüestions. Tot és passió, no? Tot és passió. I no mirem hores. Per cert, el meu departament no m'ajuda en res, Ramon. És el que rebem del vicerrectorat i això hi ha moltes ganes. Sí, pues els pressupostos són molt xicotets. Departament, en recerca de departament abans donava 3.000 euros, vull dir, fa 10 anys, i ara són 1.000 euros i cada vegada menys. Però afortunadament, això no vol dir que no n'hi ha recolzament, sí que n'hi ha recolzament del departament i n'hi ha convicció, però també el departament ha vist reduït el seu pressupost, vull dir, és una tendència generalitzada, no és una cosa, no m'estic queixant del meu departament ni molt menys, perquè per altre lloc tot l'equip de recerca són gent també del departament i si això ho quantificarem o si quantificarem els diners en quant a hores que fa Anna, és moltíssim més de lo que realment consta oficialment. Pues bé, moltes gràcies per les respostes i no res. Jo, per la meva part, tinc ja resoltes tots els dubtes que tenia i no res, he anat apuntant un poquet tot el que aneu comentant i per la meva part ja ho tinc tot aclarit. Moltes gràcies, Ramon. Gràcies a vosaltres. Estem en contacte. Qualsevol cosa parlem, val? Vale, Ramon. I animem el curs. Ens veiem. Adéu. Adéu, estarà. Bé,